presión a un fluido cuando éste pasa a través de él. El tubo Venturi está conformado por dos secciones, la sección A1 y la sección A2. El tubo Venturi no es más que una garganta en medio de dos trazos cilíndricos. En el tubo Venturi el líquido va a entrar por el área 1 y al momento que pase por el área 2 su presión va a cambiar. Al momento que pase por el área 2 o la garganta, inmediatamente aquí con ayuda de un manómetro podemos calcular el caudal instantáneo. Para esto nos ayudamos de estos dos tubos pequeños que tienen orificios y están conectados a un aparato de regulación de presión. De ahí vamos a poder sacar la lectura de cuánta presión hay aquí y cuánta presión hay acá. Una de las principales ventajas del tubo Venturi es que del área 1 con respecto al área 2 solo hay pérdidas del 10 al 20%. A continuación mi compañero Ever les va a explicar los principios en los que nos basamos para realizar el tubo Venturi. Bueno, a continuación yo les voy a explicar los principios en los cuales se basó el tubo de Venturi. Primero les voy a explicar la ecuación de la continuidad, que nos dice que la conservación de la masa de fluido a través de dos secciones, que es el área 1 y el área 2 de un conducto o tubo de corriente, establece que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces el gasto sería igual al gasto 2, pero recordemos que el gasto se saca multiplicando la velocidad por el área. Entonces, como es el gasto 1 y el gasto 2 son iguales, quedaría nuestra ecuación, que sería la velocidad 1 por el área 1 sería igual a la velocidad 2 por el área 2. El siguiente principio es la ecuación de Bernoulli, que nos describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía del fluido en cualquier momento consta de tres componentes, que es la energía potencial, cinética y trabajo de fuerzas exteriores. La energía potencial nos incluye la masa, la gravedad y la altura 2, la energía cinética, la masa y la velocidad, y el trabajo de las fuerzas exteriores nos incluye la fuerza por la diferencia de distancias. Por lo tanto, simplificando y reordenando los términos, obtenemos la ecuación de Bernoulli, que sería esta, que nos quedaría presión 1 sobre peso específico más distancia 1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que sería igual a la presión 2 entre el peso específico más la altura 2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. A continuación, mi compañero Eduardo nos va a explicar acerca de la fabricación de nuestro tubo de Venturi. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es la fabricación de nuestro tubo de Venturi. Nosotros, como primordial material, utilizamos el PVC. De este lado, en las orillas, podemos encontrar lo que es la reducción de 1 pulgada de diámetro a lo que es media. Más adelante podemos ver lo que son las conexiones de cobre que van a ser de nuestro tubo y la garganta a lo que va a ser la conexión hacia nuestro manómetro para medir la presión que se va a obtener. Y de este lado se puede obtener la que es nuestra siguiente reducción de 1 pulgada de diámetro a media. Bueno, a continuación mi compañero Néstor les va a hablar acerca de lo que es las aplicaciones del tubo Venturi. A continuación les daremos unos ejemplos de las aplicaciones que tiene el tubo de Venturi en el sector industrial. En el sector automotriz, por ejemplo, lo podemos ver aplicado en el carburador.
A continuación se mostrará una imagen de la sección transversal de un cargador en el que se alcanza a notar el tubo de Venturi. Dentro de esta misma rama podemos ver aplicado en las pistolas que se utilizan para pintar los carros. A continuación se mostrará una imagen de la sección transversal de una pistola en el que alcanzamos a ver ligeramente el tubo de Venturi. Dentro de la industria ambiental, en el sector de limpieza, la podemos ver aplicada como depuradores, que estos nos sirven para limpiar el aire y los gases de combustión. A continuación se muestra una imagen de la sección transversal de un depurador. A continuación procederemos a hacer el análisis matemático de un tubo de Venturi. ¿Qué tal, compañeros? A continuación vamos a probar nuestro proyecto llamado el tubo Venturi. Posteriormente pasaremos a lo que es el área donde vamos a introducir el fluido. Acompáñenos, por favor. A continuación vamos a probar nuestro tubo Venturi en este banco de pruebas de medidores de flujo de carga variable, empezando el circuito de flujo desde la bomba, pasando por el rotámetro, que es el que nos mide el gasto real en litros por minuto. El circuito continúa y se divide por dos secciones. De este lado tenemos una placa de orificio que por el momento no vamos a ocupar y la mantenemos cerrada. Pasando de este lado por la llave, donde vamos a ir midiendo la diferencia de alturas, que es donde continúa el fluido hacia nuestro tubo Venturi. A continuación, mi compañero Eduardo nos va a explicar cómo es el funcionamiento del tubo. ¿Qué tal, compañeros? Vamos a explicar más detalladamente en qué consiste nuestro proyecto, el tubo de Venturi. Pues bien, contamos nosotros con dos tubos, principalmente. Contamos con uno de un diámetro de 1 pulgada y el segundo, el más pequeño. Basamos en los principios de Bernoulli y de continuidad. ¿Para qué? Pues bien, el tubo de Venturi nos sirve en este caso para fines de medición de velocidades. ¿En qué consiste esto? Pues bien, si se dan cuenta, en el tubo de mayor diámetro, la presión es mayor debido al área, pero la velocidad es menor. ¿Qué pasa cuando el fluido pasa por la reducción a lo que es el diámetro menor? En este caso, lo que sucede es que la presión disminuye, pero la velocidad aumenta. Con base a esto, nosotros conectamos lo que son dos orificios. El primero en el diámetro mayor, en el tubo de diámetro mayor, y el segundo en el tubo de diámetro menor. Estas dos conexiones, estas dos mangueras, van a dar a lo que es un manómetro, el cual nos va a medir lo que son las alturas. Con ello nosotros vamos a poder calcular lo que son tanto las velocidades, y con ello también podemos encontrar lo que es el caudal y el gasto que sucede en este tubo Venturi. En nuestro tubo de Venturi tenemos estos diámetros. Como diámetro 1 tenemos que es de 1 pulgada. Nuestro diámetro de la sección transversal de la garganta o de la reducción es de 3/4 de pulgada. Tenemos como datos los pesos específicos tanto del mercurio como del agua. El peso específico del mercurio está dado en newton sobre metro cúbico
y el peso específico del agua de igual manera están dados en newton sobre metro cúbico. En el rotámetro donde hicimos en el banco de pruebas la medida del gasto, nos lanzó el rotámetro un valor de 10 litros sobre minuto como primer lectura, marcando el manómetro una diferencia de alturas del mercurio, en este caso de nuestro líquido manométrico, de 0.007 metros. Primero vamos a proceder a calcular la velocidad 2, en este caso va a ser la velocidad de la reducción de nuestro tubo de Venturi, en este caso va a ser la velocidad teórica. Para eso usamos esta ecuación que nos dice que la velocidad 2 teórica es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura por la diferencia del peso específico del mercurio menos el peso específico del agua entre el peso específico del agua. Todo eso va a ser dividido entre 1 menos la división de las áreas al cuadrado. En este caso tenemos que es 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la velocidad de la gravedad, por la altura, que es de 0.007 metros, por los pesos específicos tanto del mercurio como del agua, sobre el 1 menos la división de las áreas al cuadrado. Este cálculo nos va a dar un resultado de 1.3144 metros sobre segundo, que en este caso va a ser nuestra velocidad 2 teórica. Después vamos a calcular la velocidad 1, pero para eso nos basamos en el principio de continuidad, que va a ser igual al caudal 1, va a ser igual al caudal 2. El gasto o el caudal 1 es igual al área 1 por la velocidad 1, pero de igual manera tenemos que el gasto 2 es igual al área 2 por la velocidad 2. En esta expresión vamos a despejar la velocidad 1. En este caso va a ser de igual manera teórica. Tenemos que velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 sobre el área 1. En este caso ya tenemos nuestro valor del área 2 que habíamos obtenido anteriormente, multiplicado por la velocidad 2 teórica, que la obtuvimos igual previamente, que fue de 1.3144 metros sobre segundo. Eso lo vamos a dividir entre el área 1, que igual ya teníamos anteriormente el cálculo. Finalmente nos va a dar la velocidad 1 teórica de 0.7393 metros sobre segundo. Ya obteniendo las velocidades teóricas, vamos a proceder con el cálculo del gasto real. En este caso el rotámetro nos agregó un resultado del gasto, pero necesitamos conocer el valor del gasto o el caudal real. Para eso tenemos esta siguiente ecuación que nos dice que el gasto real es igual a 0.85 por el gasto que arrojó el rotámetro en el banco de pruebas donde probamos nuestro tubo de Venturi. En este caso tenemos que la constante es de 0.85 por los 10 litros sobre segundo. Estos 10 litros por segundo fue la primera lectura que obtuvimos en nuestro banco de pruebas del rotámetro. Haciendo la simplificación de unidades, tenemos que nos va a dar un gasto real de 0.00146666 metros cúbicos sobre segundo. Luego vamos a proceder al cálculo de la velocidad real. Nos vamos a basar mediante esta ecuación que nos dice que el gasto real es igual a la velocidad 2 por el área 2. Como queremos obtener la velocidad real, vamos a despejar simplemente lo que es la velocidad 2. Entonces nos queda que es velocidad 2 es igual al gasto real sobre el área 2. Simplemente sustituimos en esta expresión del gasto real la que ya habíamos obtenido anteriormente, en esta parte de aquí, sobre el área 2 de la sección transversal reducida de nuestro tubo de Venturi. Ya la teníamos anteriormente calculada y nos va a dar un valor de 0.4970 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular lo que es el gasto teórico. Para esto tenemos que esta expresión nos dice que el gasto teórico es igual a la velocidad 2 teórica por el área 2. La velocidad 2 teórica fue la que obtuvimos mediante esta ecuación.
y nos había dado de 1.3144 metros sobre segundo. Simplemente la vamos a sustituir en esta parte de aquí y lo vamos a multiplicar por el área 2 de la sección reducida. Haciendo este producto, esta multiplicación, nos va a dar un valor de 0.00374604 metros cúbicos sobre segundo, y de igual manera, si lo queremos pasar a litros sobre segundo, nos va a dar un valor de 0.3746 litros sobre segundo. Por otra parte, vamos a calcular el coeficiente de flujo, el cual nos dice que esta expresión, que es el gasto real, es igual al gasto teórico por el coeficiente de flujo. Aquí lo que queremos obtener es este coeficiente de flujo, simplemente lo despejamos y nos queda de esta manera. Y este gasto real ya lo habíamos obtenido anteriormente, que nos dio este valor de aquí. Simplemente lo sustituimos en esta parte de aquí y lo dividimos entre el gasto teórico. El gasto teórico anteriormente aquí ya lo habíamos obtenido y nos dio este valor. En este caso efectuamos la operación y nos va a dar un valor de 0.3781. En este caso, como lo tenemos ambos gastos en unidades de metros cúbicos sobre segundo, se van a cancelar y se va a hacer el coeficiente de flujo adimensional. Por último, vamos a calcular el número de Reynolds, el cual nos dice la ecuación, que es número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad 2 por el diámetro 2 entre la viscosidad de nuestro flujo de estudio. Tenemos que la densidad de nuestro flujo de estudio, que en este caso es agua, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 2, que la habíamos obtenido en un principio, la velocidad 2 teórica, que fue de 1.3144 metros sobre segundo, y nuestro diámetro 2 de la sección reducida de nuestro tubo de Venturi es de 0.01905 metros. En este caso tenemos una viscosidad de 1.785 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El número de Reynolds nos va a arrojar un valor de 1.4 por 10 a la 7. Pero en este caso, como hay una regla que nos dice que si el número de Reynolds es mayor a 4000, se trata de un flujo turbulento. En este caso, concluimos que nuestro flujo va a ser turbulento. Eso sería todo.